¿Te sientes abrumado? ¿La tristeza te acompaña? En Chota, todos enfrentan desafíos en su salud mental, pero hay esperanza. Renacer contigo. En Santa Mónica Radio te ofrece un espacio de apoyo y aprendizaje. Aprende herramientas prácticas para cuidar tu bienestar emocional, consejos, entrevistas y experiencias reales para mejorar tu calidad de vida. Renacer contigo, los viernes a las 5 de la tarde por Santa Mónica Radio. Comienza a cuidarte hoy mismo. Renacer contigo. Psicóloga, ¿qué es el bullying y cómo lo diferenciamos de otros conflictos entre niños o adolescentes? Sí, bien, vamos comenzando con lo principal, ¿qué es el bullying, no? El bullying es un tipo de violencia que está dentro de la violencia o del acoso escolar. ¿Okay? Hay que tener bien clara esa diferencia porque si acoso escolar, bullying, lo mismo. No, el acoso escolar es un campo mucho más amplio que abarca ya muchas áreas. Cuando hablamos de bullying, estamos hablando específicamente de la violencia que existe entre pares. Nada de que el profesor me hizo bullying, no, eso ya es otro tipo de acoso escolar. Cuando hablamos de bullying, por eso que quede claro porque muchas veces se malinterpreta, Sí, bueno, se confunde. O más que se confunde, se malutiliza el término, ¿no? Me hizo bullying mi mamá, me hizo bullying mi profesor, me hizo bullying la auxiliar, me hace bullying el director, entonces no. Eso también, si es que hay una molestia, estamos hablando de violencia, pero ya es violencia escolar, ¿no? Acoso escolar, que es un término más amplio. Ahora nos enfocaremos en el bullying, que es un tipo de acoso escolar, que es la violencia entre pares. Ahora, ahora sí a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el bullying? El bullying es todo tipo de acto que va a dañar a un compañero, a un niño, niña, adolescente, con intención de daño, de humillación y que permanece en el tiempo, ¿no? Una característica del bullying es la permanencia, ¿no? Y la intencionalidad de humillar, de descalificar a la otra persona, ¿no? La diferencia, porque a veces se dan muchos conflictos, ¿no? A veces en el colegio pues se dan peleas, gritos y todo. Hay una diferencia esencial cuando hablamos de bullying y es la desigualdad entre pares. Es decir, la persona acosadora o que está haciendo bullying tiene ventaja sobre la otra persona. Es decir, este niño, niña, adolescente es vulnerable, tiene que haber una persona, un niño vulnerable, tiene que haber una persona violenta, ¿no? Eso es lo que se tiene que identificar dentro del bullying, y esta molestia tiene la intención de humillar, también tiene permanencia en el tiempo, y la desigualdad, ¿a qué me refiero con desigualdad? Puede haber desigualdad social, desigualdad, no sé, en el ámbito personal, desigualdad en relaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la persona que va a infligir el bullying de repente tiene grupo o tiene influencia en otros compañeros, lo que la persona vulnerable o víctima de bullying no lo tiene. Por eso es que muchas veces las personas más vulnerables son aquellas que no tienen un grupo definido, ¿no? O aquellas personas que caen mal, por ejemplo, que tienen alguna situación personal, ¿no? De vulnerabilidad. Esas son las personas que están como que están dando predisposición al bullying, las personas vulnerables. Entonces, muchas veces pasa, ¿no? Que cuando se les entrevista a los estudiantes, ¿no? No, pero yo no le he hecho bullying porque es que ella también hace eso, en algún momento me hizo esto, me hizo lo otro, o no me cae, ¿no? Pero yo no me voy a juntar con ella porque a mí no me cae, ¿no? Porque a veces tiene un comportamiento A, un comportamiento B y no nos cae, ¿no? Precisamente esas personas que a veces no caen son vulnerables, ¿de qué? De sufrir bullying. Entonces, ¿quiénes pueden identificar esta situación? Los profesores, los tutores, porque ellos son los que ven directamente, especialmente cuando se forman estos grupos de trabajo, quienes se quedan solos en aula.
Y tus compañeros podrán tener 1000 razones de no querer que esa persona, no, a veces no hace los trabajos, por eso no le llamo a mi grupo. No, es que a veces es chismosa o chismoso. No, es que no me cae bien porque una vez contamos en grupo algo y ella fue y divulgó la información. Perfecto, tienen sus razones, ¿no? Pero eso no significa que porque esta persona me cae mal, yo la voy a patear, yo voy a maltratar sus cosas, yo la voy a escupir, y hablando en términos de violencia psicológica, la voy a humillar, la voy a excluir. Y a veces, como decimos acá, ¿no? Una cosa es porque no me cae bien, de repente yo no la acojo en mi grupo, pero otra cosa es que aparte de no acogerla en mi grupo, yo mando indirectas, hago chistes para su persona, pongo sobrenombres, ¿no? A veces no digo directamente el nombre, porque con lo que se escudan los estudiantes es, yo hago comentarios, allá ella si lo toma personal o no, ¿no? Y eso es muy notorio. Los profesores, los tutores que están más tiempo en aula, se dan cuenta de esta situación, ¿no? Entonces es necesario actuar rápido, ¿no? Entonces, sucede esto, ¿no? Entonces, ahí puede que, si no hay un tratamiento rápido, obviamente cada vez se va a hacer más difícil la situación, la violencia va a perdurar y vamos a llegar a formas de bullying mucho más poderosas. La diferencia es, entonces, en resumen, la desigualdad entre pares, ya sea social, ya sea personal, esa desigualdad de que alguien tiene grupo de amigas, aunque sea una, y otro no, por ejemplo, o alguien tiene más facilidad de palabra y el otro no, ya hay una desigualdad. Y también está en la intencionalidad. La diferencia frente a otros conflictos que suceden, pues no, a veces nos peleamos por algo porque no estamos de acuerdo en algo, nos peleamos y de repente nos llegamos a gritar, por ahí a poner sobrenombres, pero fue del momento y fue por algo en lo que no coordinamos, o sea, no hubo intención de dañar algo premeditado o que vaya siendo seguido, ¿no? Entonces, a ver, para aclarar, tendríamos 2 características para definir el bullying, ¿verdad? La intencionalidad y la desigualdad. Y la permanencia. Y la permanencia, eso es el tiempo, ¿verdad? Exacto, que es constante la molestia. Bien, entonces aclarado el término entre acoso escolar y bullying, entonces hablaremos hoy en la tarde para el tema, el bullying, ¿verdad? Listo. Entonces, para tener un poco más claro todos, tanto como padres, adolescentes que nos están escuchando y los profesores. Bien, lo que a todos nos gustaría saber, ¿cuáles son las señales más frecuentes que pueden alertar a los padres y docentes de que un niño está siendo víctima de bullying? Obviamente va a haber un cambio conductual, ¿no? Va a haber sí o sí. Es el bullying. Tenemos como invitada la psicóloga Karen. Estábamos dando respuesta a las señales más frecuentes que pueden alertar a los padres y docentes, ¿no? De que un niño puede estar manifestando bullying, un niño o un adolescente. ¿Cuáles serían esas señales, psicóloga Karen? El cambio se nota a nivel conductual. Primero, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona va a estar más irritable, por ende tal vez pueda gritar mucho en casa, contestar rápido, ¿no? Más a la alerta. También puede dejar de comer, ¿no? Es una señal importante que hay que tener en cuenta, que deje de comer, que no pueda dormir o que tenga espasmos de sueño, también es una señal importante que junto a una de las señales principales, que es la de no querer ir al colegio, es que podríamos sacar una conclusión de que algo está sucediendo. No es que las señales sean específicamente del bullying, porque puede que se esté padeciendo algunas otras situaciones problemáticas, pero es muy común en víctimas del bullying que ya no quieren asistir al colegio o quieren un cambio de colegio, y hay estos cambios en casa de que ya no duermen bien y ya no comen bien, están más irritables, ¿no? Y tratan de evitar reuniones sociales con compañeros fuera del colegio, ¿no? Como uno le dice, pero hay cumpleaños de tu amigo, anda, no, ve, te ha invitado, no me quiero ir,
no me quiero ir, ya, está evitando reuniones sociales, no quiere ir al colegio, puede que esté siendo víctima de bullying. Esas son las señales de alerta que hay que tener en cuenta para poder un poco averiguar más sobre lo que está sucediendo con nuestros hijos. ¿Que puede deberse a otras situaciones también? Sí. Pero es muy común que en víctimas de bullying suceda esto, ¿no? Incluso muchas veces, pero es un poco silencioso, pueden haber autolesiones también, ¿no? Por la desvalorización que uno mismo siente, pero también puede deberse a otras situaciones problemáticas, como comento, ¿no? Especialmente el querer cambiarse de colegio insistentemente, no querer ir al colegio, o hacerse tarde como sea para estar lo menos posible en el colegio, son situaciones de alerta que hay que atender rápido. Bien, entonces son algunas manifestaciones conductuales que nos está mencionando, entonces para estar alertas, ¿no? ¿Por qué no quieres ir? ¿No? Ponen quizás algún pretexto, que estoy cansado o tengo sueño, y buscan una manera de no ir al colegio en este caso, ¿verdad? Sí. O a la escuela. Las consecuencias que ocasiona el bullying, ¿cuál sería? Consecuencias, el bullying es una situación de violencia muy fuerte y deja una huella a veces para toda la vida de la persona. Siempre va a haber problemas en la interacción con otras personas debido a la inseguridad, a la desconfianza que se desarrolla durante esta situación de bullying, ¿no? La baja autoestima, problemas mentales como la depresión, ansiedad, estamos hablando también de otros trastornos mentales, como por ejemplo está muy asociado al tema de borderline, ¿no? O límite de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el haber sido en algún momento víctima de bullying. En el peor de los casos estamos hablando del suicidio. Bien, entonces, como menciona, las consecuencias son muy fuertes, que dejan huella, como dice, incluso para toda la vida, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando de que si se habla acá de una desconfianza, de una baja autoestima, entonces tendríamos que estar también alertas a nuestros hijos, que quizás vemos su carácter, su personalidad, como es como padres, los conocemos un poco más, ¿no? Entonces quizás un seguimiento por allí, te estás relacionando, estás compartiendo, ¿no? Para poder identificar si es que él está siendo víctima de bullying, o como usted menciona, a lo mejor quizás también puede haber otras situaciones de salud mental. Hay que tener en cuenta algo puntual y claro. Es muy distinto identificar la situación cuando hay señales de alerta, como son las que mencioné al inicio, ¿no? Que no quiere comer, no quiere ir al colegio, trata de ver la manera de, ¿y si me cambias a otro colegio? O ese tipo de conversaciones. Es muy diferente las situaciones de alerta a diferencia de cuando ya identificamos las consecuencias, que es ya una situación que ya está, o sea, muy, muy marcada, porque, y muchas veces, y esto es el gran problema que sucede, muchas veces los padres identifican esta situación a partir de las consecuencias, no de los signos de alerta, sino de las consecuencias. O sea, cuando la situación ya está dada y a veces está muy, muy ya, muy profunda, ya hay una herida muy grande, ahí recién se dan cuenta de esta situación. Por eso es que hay que tener en claro muy bien tanto las señales de alerta como las consecuencias. Las señales de alerta son cositas que a veces no cuadran bien, algo me dice que tengo que ir, que tengo que hablar, que tengo que dialogar con mi hija, porque está así, y voy y lo hago. Eso, ahí podríamos identificar situaciones de alerta. ¿Para qué? Para poder hacer una atención temprana, es decir, ni bien está comenzando esa situación de bullying, pero muchas veces sucede que ya los padres, los docentes, los directores, nosotros que somos personal de las instituciones educativas, nos llegamos a enterar de la situación cuando ya está en modo consecuencias, y consecuencias a veces profundas, ¿no? Cuando ya se da a notar en un acto muy dañino para la persona. Ahí recién nos damos cuenta, y por eso es necesario que los padres de repente que sintonizan esta emisora estén muy al tanto.
alertas y consecuencias es muy distinto y es más fácil trabajar en función de alertas que en función de consecuencias. Bien, entonces, como nos está puntualizando, trabajar en modo alerta con nuestros hijos. Psicóloga, ¿qué tipos de bullying existen y cómo se manifiestan en contextos escolares y hoy virtuales? Sí, existe el tipo de bullying verbal, ¿no? Que se manifiesta a través de insultos, de apodos, de sobrenombres, de repente también por ahí gritos, ¿no? Estamos hablando también de un tipo de bullying físico que se manifiesta a partir del daño directo al cuerpo de la persona o a los materiales de la persona, ¿no? De repente por ahí le esconden la cartuchera, de repente por ahí le arrancan la foto, de repente por ahí le esconden la mochila o dañan sus cosas, sus cuadernos, lapiceros, etcétera, ¿no? Estamos hablando de tipo físico. Estamos hablando de tipo psicológico cuando existen las humillaciones, cuando existe esta situación de hacer rumores, rumorizar las cosas, ¿no? De hacer grande una situación que de repente esta persona hizo, se malinforma a todo el salón o a toda la comunidad cuando hablamos ya de situaciones más grandes. Ya estamos hablando de un bullying a nivel psicológico, violencia psicológica, y del ciberbullying, de realizar de repente por ahí publicaciones en las redes sociales dañando la imagen e integridad de estas personas, ya sea en redes sociales públicas o también en grupos cerrados. Hablamos de WhatsApp, de Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Estamos hablando de un tipo de violencia cibernética, y si hace entre pares, o sea, si mi compañero lo hace, si mi compañero de aula hace un comentario, hace una publicación para humillarme, es ciberbullying. Bien, psicóloga, y según su experiencia, en cuanto a estos tipos de bullying, sabemos de que todos causan daño, pero aquí en nuestra realidad, en nuestra zona, ¿qué es lo que más se presenta? ¿Qué es lo que usted más ve según su experiencia? Según la experiencia que yo tengo, está el bullying, la violencia de tipo psicológico, ¿no? Que es la humillación, el hablar indirectamente, mandar indirectas, rumorizar, ¿no? Hacer falsos comentarios para todo el aula. Físico, ¿por qué? Porque hay muchos casos donde se maltratan las cosas de los estudiantes, ¿no? Se les esconden las cosas, se les rompen las cosas, se esconden las casacas, las chompas del uniforme, ¿no? Entonces estamos hablando de físico y también el ciberbullying. Hay muchas conversaciones de grupos cerrados que muchas veces son incautadas por tutores, tutoras, a los cuales nosotros tenemos acceso después de una investigación dentro de la institución educativa, que obviamente son confidenciales, claro, pero existen audios o también una situación donde se envían imágenes o se hacen stickers, los famosos stickers, con caras de estas personas, ¿no?, que están siendo víctimas de bullying. Bien, entonces hay que tener bastante cuidado los padres, ¿no?, con el uso de los celulares para como decía la psicóloga, ¿no?, pues porque ahora se hacen tan fáciles esos stickers que son humillantes y en la etapa que ellos están son bien vulnerables. Renacer Contigo, estamos conociendo sobre el tema el bullying. Estamos acompañados con la psicóloga Karen Tarrillo Tamay. Agradecemos a toda la audiencia y gracias por su pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia de bullying y mobbing, psicóloga? Cuando hablamos de bullying estamos hablando de violencia escolar que se da en ámbitos de la comunidad educativa, ¿no?, entre pares, hay que especificarlo bien también,
Y cuando hablamos de moving estamos hablando de la violencia también en todos los tipos que hemos hablado, pero en el ámbito laboral, de un colega a otro colega, en el ámbito laboral. Y muchas veces se ven casos de moving de tipo sexual, la mayoría son de tipo sexual, a diferencia de repente del bullying, que los casos de violencia son más de tipo psicológico y físico. Bien, aclarada entonces la pregunta, y muchas gracias a nuestros oyentes. Vamos a continuar entonces con otra pregunta para poder ayudarnos entre padres, adolescentes y profesores. Psicóloga, ¿qué rol cumplen los espectadores o compañeros que presencian el bullying sin intervenir? Cumplen un rol esencial dentro de esta dinámica de bullying. Va a depender mucho de estas personas si el bullying se perpetúa en el tiempo o si se acaba. Lo malo es que muchas veces estas situaciones de bullying, de violencia, son normalizadas, y eso lleva a que los agentes que están no directamente involucrados hagan como que no está pasando nada, como que no es su tema, no es mi problema. Ya, ¿por qué la tratarán así? ¿Por qué le harán eso? No, yo no me meto, yo no quiero tener problemas, yo no quiero tener conflictos, y se normaliza la situación del bullying. Y a veces incluso son partícipes indirectamente, o bueno, ya directamente, cuando se hace una indirecta y se participa de repente de un chiste o una burla, también se ríen, ¿no? De repente, si ven sola a su compañera o compañero, esperan que el profesor sea el que lo una al grupo en lugar de ser ellos al verlo, y esto se da por la falta de empatía, y estamos hablando valores que vienen de casa, ¿no? Muchas veces se dice, sí, pero se da en el colegio y todo, pero ¿por qué estas actitudes de los chicos en el colegio? ¿Por qué esta deshumanización? ¿Por qué esta falta de empatía? Porque definitivamente en casa, pues los padres a veces apoyan estas acciones o justifican acciones de violencia, o también se viven situaciones de violencia en casa, que obviamente también son normales. Acá en mi casa son normales, entonces afuera también debe ser normal, también no me meto, no me involucro, no hago nada. Si una sola persona ve esta situación y la habla, la dice, el bullying puede terminar en el acto, en el momento, porque hay alguien que está hablando, porque muchas veces la persona vulnerable que está siendo víctima de bullying no habla, o lo hace cuando ya la situación está muy complicada, y eso para nosotros también es muy difícil de manejar. ¿Por qué? Porque nos enteramos, como les decía anteriormente, cuando ya las consecuencias, hay grandes consecuencias. Entonces, ¿por qué no habla? Por miedo a que la humillen más, la molesten más. Le dice al papá, le dice a la mamá. Este papá, obviamente, en defensa de su hijo, va a hacer cualquier cosa por defender, y tal vez en su desesperación hable con las otras amigas, con los otros amigos, y esto también puede ser situación de ¿qué? De burla, situación de humillación, que le dijo a la mamita, que le dijo al papito, que no se puede defender sola, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, juegan un papel esencial en si esta situación de violencia termina o perdura. Y ya sabemos que si una situación de violencia perdura en el tiempo, obviamente las personas que están alrededor, que son los que miran, también son cómplices de violencia. Entonces, para aclarar, cuando se dé el bullying, hablaríamos de que hay el agresor y el agredido y el espectador. Y si es que el espectador no hace nada, también se convierte en agresor de cierta manera, o de hacer bullying, ¿verdad? Exacto. Bien, ¿cómo podemos intervenir desde la familia, la escuela y la comunidad para prevenir el bullying? Desde la familia hay que fortalecer los espacios de diálogo con los estudiantes. Muchas veces, y es la realidad lo que se da, ¿por qué? Porque yo escucho mucho esto en consulta, no sabemos cómo escuchar a nuestros hijos. A veces no sabemos qué preguntarles. Lo único que, ¿en dónde termina la conversación? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en las notas? ¿Hiciste tus trabajos? ¿No hiciste tus trabajos? Y se termina.
Y la justificación, por no decir excusa, que dan los padres, es que está adolescente. Cuando hablamos de chicos adolescentes, ¿no? Me voy a centrar en este campo de la adolescencia porque es ahí donde estoy laborando. Entonces, muchos se justifiquen eso. Es que son adolescentes, están en toda la etapa de adolescencia, es muy difícil, no me responden, no quiere salir conmigo, no esto. Estamos siendo casi lo mismo que espectadores cuando se da el bullying en el aula. ¿Por qué? Porque si mi hijo no me dice más que eso y yo no voy a que me diga más que eso, entonces ¿dónde está mi función o mi rol como padre? ¿Que es difícil? Sí, pues todos sabemos que todas las etapas son difíciles, pero la adolescencia se dice que es la más difícil porque aparte es muy larga, entonces, y todavía somos responsables de los hijos. Entonces, sí, ya sabemos que es difícil, pero ¿qué hago más allá de esa situación, ¿no? No me voy a quedar en esa justificación, en esa excusa, y más aún si estoy viendo un cambio muy rotundo de si mi hija antes era extrovertida, me pedía permiso para todos los bailes, para todas las fiestas, me insistía, y ahora no se quiere ir a una sola, y yo solo lo dejo pasar porque es adolescente, error. La familia es el principal apoyo para calmar cualquier situación problemática y en este caso para ¿cómo se dice? Para terminar la violencia o terminar un ciclo de violencia. La familia es muy indispensable para eso. Cuando hablamos de los docentes o agentes comunitarios de la institución educativa, también muchas veces somos espectadores. Muchas veces se ve lo que sucede, especialmente los docentes que están más tiempo en el aula, se ve lo que sucede y muchas veces, lo digo porque también han habido muchas experiencias de ese tipo, muy aparte de ser espectadores, también se dejan llevar por rumores. Y acá hablábamos, y voy a hacer más o menos, ojalá se entienda la información, porque a veces yo me trabo, pero espero que lo deje claro, ¿no? Más allá muchas veces de ser espectadores, también nos involucramos en, y no lo digo que a veces se da de manera inconsciente, muchas veces los docentes ven, ¿no?, que el estudiante se está quedando solo, que no le están llamando para hacer grupos, es el docente el que tiene que integrarle a algún grupo y no hace la referencia al área correspondiente, que en este caso puede ser el área de psicología o el área, hay un equipo en primaria que es el equipo de convivencia escolar o el TOE de tutoría, ¿no? No se hace la referencia en ese momento. Ya de por sí, cuando yo veo que el estudiante se está quedando solo y yo soy el que tengo que hacer que se integre a cualquier grupo, tengo que hacer una referencia inmediata al área correspondiente. ¿Por qué? Porque ahí se está dando una situación de alerta. ¿Por qué no es capaz el estudiante de hacer grupos? ¿No? Entonces, puede deberse a muchas situaciones, sí, pero es necesario investigarlas, averiguarlas, llegar al punto, ¿no? Y otras cosas, y muchas veces, y acá voy al punto donde muchas veces el docente también se deja llevar por esta situación de los rumores. ¿Por qué? Porque uno en su situación de no, ¿cómo puede ser pasando esto? Chicos, pregunta a otros compañeros, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿No? En el afán de averiguar la situación, ¿qué está pasando? Y de repente por ahí le preguntó a la persona equivocada, ¿no? A alguien que, obviamente, como ya dije, la persona más vulnerable es aquella que no está cayendo bien. Entonces, le pregunta a alguien, a la persona equivocada, ¿qué sucede? ¿Por qué? Y de repente por ahí, ay, no, es que se comporta de esta forma, es que cuando le llaman para hacer los grupos no lo hace, o no. Y el docente se deja llevar por esa información. Ah, pues también, entonces, le están tratando de ayudar y no quiere la ayuda. Ah, ya, pues también, para que se deja pasar la situación. No informó, quiso averiguar en su afán de ayudar, pero al final también salió integrándose en esta situación de rumoreo. ¿Por qué? Porque esta situación de los rumores es muy significativa en la dinámica del bullying. Y no solo por los compañeros. ¿Por qué? Porque la persona que está siendo violenta tiene mucha influencia social. Por eso hablábamos de la desigualdad al inicio.
ya sea de palabra, de que tenga más amigos en el salón, de que caiga bien a todo el mundo en el salón, ¿no? Y se va a agarrar de esa facilidad para tratar de humillar en lo posible a esta compañera, a este compañero, y por ahí también de influir en los docentes, auxiliares o algún agente comunitario de la institución educativa. Y muchas veces somos partícipes también de esta situación. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por los rumores. Entonces acá otra orientación importante para los docentes. Por favor, si van a hacer sus investigaciones, háganlas de una manera neutral, escuchando a todas las partes posibles, porque y hay que tener también bien claro cuándo es una violencia y cuándo es una molestia, porque muchas veces se justifica, pues, ¿no? Es que no le cae bien porque hizo esto, allá, pues. Es como que le estamos justificando al delincuente el por qué delinquió. Es decir, yo te mato porque tú robas, o yo te mato porque tú no te vistes bien. Estamos justificando un delito frente a una situación que no nos gusta nada más y no es justo. Bien, entonces, como estaba comentando, acá el rol tanto de los padres en buscar espacios de diálogo y los profesores informar al área de convivencia escolar. Hablando del tema del bullying, también hablábamos de cómo intervenir desde la familia, la escuela y la comunidad. Ya nos mencionaba la psicóloga, ¿no? Proporcionando espacios de diálogo en algunas actividades donde nos veamos más comprometidos con nuestros hijos. No es solamente preguntar, algo que quizás también lo hago yo, porque también tengo un adolescente en casa, cómo estás en el colegio y cosas así, pero darle un poco más de tiempo. Sé que todos decimos nos falta el tiempo, sí, pero es una etapa importantísima porque esta etapa del adolescente pasa muy rápido. Nosotros como adultos seguimos. En cuanto a la comunidad, ¿cuál es la intervención, psicóloga? ¿Cómo sería por parte de toda la comunidad, en este caso chotana, ¿no? Antes de pasar a ese punto, licenciada, déjeme también hacer referencia no solo a la familia de la persona que está siendo víctima, sino también a la familia de la persona que está causando esta violencia. No justificar las conductas violentas de nuestros hijos. Puede ser difícil, a veces muy doloroso que me digan que mi hijo es el que está haciendo bullying a su compañero, ¿no? Es a veces mucho más doloroso que de repente al que le están haciendo bullying. Es peor de repente decir que mi hijo es el que está infligiendo la violencia, ¿no? Y acá una recomendación: no justifiquemos las conductas negativas, especialmente de violencia de nuestros hijos, porque sucede y esa es la realidad que se da. Muchas veces los padres que dicen, pero es que es así, ¿qué le puedo hacer? Es que está en la adolescencia, hay que comprenderle, pues licenciada, usted como psicóloga tiene que comprender que los chicos están en la adolescencia, es una pelea, seguro ya se arreglan, minimizan la situación de violencia, ¿no? Y a mí sí me causa mucha indignación cuando los padres pues no son agentes del cambio, no nos ayudan en eso, es más, defienden las malas conductas de los estudiantes, ¿no? O a veces justificándose en cualquier cosa, pero ¿y cómo a mi hijo en algún momento también le molestaron y ahí no se hizo nada? ¿O cómo esto sucedió? A ver, ¿qué hizo la psicóloga? ¿Qué hizo el director? Y, o sea, en lugar de reflexionar sobre lo que se le dice, ataca y ataca y ataca, ¿no? Y a veces ahí vemos el reflejo, pues una situación muy dura que ha sucedido recién es el comentario de un padre de familia que, bueno, estamos viendo esas situaciones de bullying, donde este padre de familia dice, ya falta poco para que termine. Es decir, con esa respuesta que nos dice, que siga siendo violentada esta chica, que aguante. Por favor, en lugar de decir yo voy a hacer algo, qué vergüenza tener ese comentario como padre de familia y qué indignación para todos. Y nosotros como agentes de cambio comunitarios, ya hablamos frente a la comunidad, yo sí me estoy de repente por ahí atreviendo a dar específicamente esta terminología, ¿para qué? Para no caer en ese error.
para ser más empáticos, más humanos y decir, pues preocuparme, si mi hijo está siendo el violentador, preocuparme, qué está sucediendo, qué estoy haciendo mal como padre, qué puedo hacer para que esta situación ya no continúe, en lugar de justificar la conducta, en lugar de decir este tipo de frases. Y bueno, como agentes comunitarios, abrir estos espacios, ¿no? Esta es una forma de hacer algo para prevenir, ¿no? Para hacer reflexionar a estos padres que están justificando las conductas, tal vez, o defendiendo estas malas conductas, para que a partir de este mensaje digan, uy, esto fue para mí, esto me está cayendo a mí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Más allá de eso, también como población, hay muchas situaciones de información a través de las redes, ¿no? Dejando claro lo que es el bullying, el ciberbullying, dejando claro cuáles son los tipos de violencia. Yo creo que esa es una forma también de la comunidad para prevenir el bullying, ¿no? Informándonos bien, porque muchas veces vemos a docentes, a psicólogos, a alcaldes, a políticos, que ni siquiera están enterados de lo que significa realmente el bullying y aún así se atreven a hablar de ello. Entonces, más allá de yo de repente dar un comunicado a mi población y quedar bien, mejor me informo, lo interiorizo bien, hago práctico el mensaje y luego doy un testimonio de. Yo creo que eso es lo más correcto. Sí, bien, psicóloga, entonces aclarando bien cuál es nuestra posición, tanto como padres, profesores y comunidad. ¿Qué mensaje le daría a los niños o adolescentes que están atravesando una situación de acoso? Algo tan difícil tal vez y tan fácil de decir, pero tan difícil de repente para ellos de hacer, hablen. Hablen, chicos, no se callen, hablen a tiempo, insistan, porque a veces cuando está recién comenzando la situación de bullying, no, pues puede parecer que no, incluso ustedes mismos pueden dudar de si están siendo violentados o no, pero no se callen, siempre va a haber una persona por ahí que los escuche. De repente no es en mi aula, es en la otra aula, de repente no es con compañeros, de repente es con un auxiliar, con una secretaria, con la señorita que saca las copias, con la señorita que me entrega el material, pero díganlo, de repente, no sé, de repente no me atrevo a ir al director, no me atrevo, pero alguien, de repente la señora del kiosco es de su confianza, díganlo, no se callen, porque a veces, como les comento, nos enteramos cuando la situación ya está muy fuerte y ya está para un tratamiento más que para una prevención. Entonces, ustedes no están solos, estamos acá, hay personas que vamos a apoyar siempre el derecho a estar bien, al bienestar psicológico, al bienestar mental. Entonces acérquense, no tengan miedo. Si alguien no los escucha, no se desanimen, vayan a otra persona. Yo sé que es difícil, pero muchas veces también, ya siendo a veces una mea culpa, muchas veces por el apuro, por situaciones, no escuchamos bien las situaciones y no podemos hacer nada, pero va a haber otra persona que sí nos tome en cuenta, que sí nos escuche. Háganlo, insistan cuando esté al inicio, no se callen, ese es mi mensaje. Bien, entonces hemos tratado en esta tarde el tema, el bullying, con la psicóloga Karen Tarrillo, a quien agradecemos muchísimo por todo este espacio, su tiempo, esta valiosa información y esperamos tenerla también más adelante. Pues bien, como siempre, dar gracias a esta también gran emisora que nos permite compartir este espacio, nos ayuda a fortalecernos en el cuidado de la salud mental. Y recuerda, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Tu valor no depende de lo que digan otros y no estás bajo el control de nadie. Y si estás pasando por algún problema de salud mental, busca ayuda. Te lo recuerda como siempre el Centro de Salud Mental Comunitario Renacer.
¿Te sientes abrumado? ¿La tristeza te acompaña? En Chota, todos enfrentan desafíos en su salud mental, pero hay esperanza. Renacer contigo. En Santa Mónica Radio te ofrece un espacio de apoyo y aprendizaje. Aprende herramientas prácticas para cuidar tu bienestar emocional, consejos, entrevistas y experiencias reales para mejorar tu calidad de vida. Renacer contigo, los viernes a las 5 de la tarde por Santa Mónica Radio. Comienza a cuidarte hoy mismo. Renacer contigo.